Bueno, muy buenas tardes. Damos por iniciar la sesión en línea número 4 del curso Electrónica, Electrotécnica y Medidas. Bueno, como primera parte, vamos a ver lo de las actividades de la semana 4, la evaluación final, el foro 4 temático, y pues esa sería la última sesión en línea que tenemos del curso. El curso da por terminado el miércoles 4 de noviembre a las 12 de la noche. Ya el curso se da por terminado y se cierra ya la plataforma. Bueno, vamos a ver lo primero que sería la parte del material del curso. Vamos a leer el material del curso. Vemos que cargue. Vamos a la unidad número 4. Damos clic ahí. Hay dos versiones, la interactiva y la que podemos descargar, que es la de PDF. Entonces le damos acá la versión descargable, le damos clic ahí para ver el material de la semana 4. Bueno, unidad 4, teoremas fundamentales. Tenemos teorema de Thevenin, Norton, superposición, repaso y referencias. Bueno, dice los teoremas de redes complementan los métodos de análisis de circuitos eléctricos explicados en capítulos anteriores. Ya vimos Kirchhoff, ¿cierto?, que tiene también que ver con la ley de Ohm. Y hemos visto instrumentos de medida, ¿cierto? Y pues con esto podemos complementar ya la parte de circuitos que hemos visto. Dice que el primer teorema es el llamado teorema de Thevenin, también está el de Norton, el cual dice que desde el punto de vista de un par de nodos, un circuito puede ser sustituido por una fuente de tensión o voltaje, una resistencia equivalente o una fuente de corriente y una resistencia en paralelo equivalente. Dice que también está la superposición de fuentes, el cual dice en breves palabras que el voltaje o la corriente sobre un elemento son igual a la suma de cada una de las respuestas obtenidas de cada fuente independiente actuando separadamente de las otras fuentes. Los demás teoremas presentan formas de manipular los circuitos para poder simplificar el análisis. Bueno, antes de iniciar con los teoremas de redes, debemos tener en claro que la mayoría de los teoremas son solo utilizables cuando la red es lineal. Hasta ahora los circuitos que se han analizado tienen como característica que se componen de resistencia, ¿cierto? Ni condensadores ni bobinas. Fuentes independientes y dependientes de voltajes, fuente independiente y dependientes de corriente, y que estos elementos solo se han trabajado con características lineales. Entonces al terminar estamos capacitados en ¿qué? Identificar los teoremas fundamentales de las redes, aplicar los procedimientos necesarios de acuerdo a cada teorema para simplificar redes complejas, hallar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Resultados de aprendizaje: analizar circuitos a través de los teoremas fundamentales de Thevenin, Norton y superposición. Conceptos lo mismo, ¿cierto? Thevenin, Norton y superposición. Conocimiento del proceso, ampliamente los teoremas fundamentales que hablamos anteriormente. Criterios de evaluación: analiza los circuitos a través de los teoremas, ¿cierto? Bueno, teorema de Thevenin. Entonces nos dice, este teorema sirve para convertir un circuito complicado que tenga dos terminales en uno sencillo que contiene solo una fuente de tensión o voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin, ¿cierto? Para dar un ejemplo, tenemos R1, R2, R3, tenemos 300 ohm, 500 ohm, 600 ohm y una fuente de 18 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Para obtener el voltaje Thevenin se mide el voltaje en los dos terminales, ¿cierto?, que tenemos acá, antes mencionados, y este voltaje sea el voltaje de Thevenin. Entonces sacamos la fórmula, que sería R3, ¿cierto?, que sería 600 ohm por voltaje ¿cierto?, de la fuente o source, 18 voltios, sobre 300 más 600. Bueno, entonces ahí para hallar el voltaje nos quedaría entre 600. Bueno, hacemos la operación, nos daría ¿qué? 12 voltios, ¿cierto? Entonces luego el voltaje de la resistencia 3 es igual al voltaje Thevenin, o sea que esa resistencia queda el voltaje de 12 voltios. Entonces ahí tenemos ya el voltaje de Thevenin. Para obtener la resistencia, entonces se reemplazan todas las fuentes de voltaje por cortocircuito, ¿cierto? Se quita la fuente, se coloca un cortocircuito y se mide la resistencia que hay desde los dos terminales antes mencionados, ¿cierto? Entonces hacemos R1 más R2, hacemos el paralelo con R3, ¿cierto? Operamos y nos daría 700 ohm, ¿cierto? Eso, bueno, eso significa paralelo, ¿cierto? O, ¿cierto?, que tocaría pues aplicar esa fórmula que tenemos acá, ¿cierto? R1 por R3 sobre R1 más R3, ¿cierto? Y operamos y nos daría la resistencia Thevenin. Bueno, dice con los datos encontrados se crea un nuevo circuito muy fácil de entender, el cual se llama equivalente de Thevenin. Con el circuito es muy fácil obtener qué corriente, voltaje y potencia en la resistencia de 200 ohm, que se conecta al circuito equivalente que se denomina RL o R de carga, ¿cierto? Entonces tenemos acá la resistencia Thevenin que hallamos, el voltaje Thevenin que hallamos, le colocamos la resistencia de carga, ¿cierto? Y pues ya tenemos acá para poderlo operar, ¿cierto? Entonces dice que corriente, ya sabemos la fórmula que es ley de Ohm, es voltaje dividido en R, ¿cierto? Entonces nos daría 0.0
0,13 amperios o 1.3 por 10 a la menos 3 miliamperios, ¿cierto? Tenemos el voltaje, pues ya ustedes conocen la fórmula, corriente por resistencia, ¿cierto? Nos daría 2.17 voltios, y la potencia pues sería potencia por corriente, ¿cierto? Y multiplicaríamos para hallar que la potencia que necesitamos ahí, la potencia se halla por medio de la ley de Ohm, ¿cierto? Por el triángulo que ustedes lo podemos encontrar. Vamos a buscarlo para tener en cuenta. Las fórmulas de potencia para despejar ahí esa duda. Las fórmulas de potencia. Entonces sería voltaje por corriente, ¿cierto? Entonces esa es la que vamos a hallar acá en esta que nos está dando como ejemplo, ¿cierto? Voltaje por corriente, ¿cierto? O podemos sacar acá con este triángulo. Este triángulo lo utilizamos mucho, ¿cierto? Potencia, voltaje por corriente. O también puede ser corriente al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado sobre resistencia para hallar la potencia. Muy importante utilizar esa comparación con este cuadrito. Bueno, sigamos con la parte de lo que nos da, que es el otro, que sería el teorema de Norton. Dice que es muy similar al Thevenin, que se emplea cuando se tiene generadores de corriente en el circuito. El circuito equivalente de Norton está formado por un generador de intensidad con resistencia en paralelo. O sea, acá tenemos el circuito complejo, corriente de Norton, resistencia de Norton, A y B, ¿cierto? Dice que la relación con el circuito equivalente de Thevenin viene dada por las siguientes expresiones. Dice que Rn pues sería la resistencia de Thevenin y la corriente de Norton sería voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Ya cuando tengamos estos valores, pues ¿qué hacemos? Reemplazamos y hallamos la corriente, ¿cierto? Para tener los valores, o sea que quitamos el voltaje de Thevenin, que colocamos la corriente de Norton con la resistencia de Norton, que es la misma resistencia de Thevenin, ¿cierto? Bueno, pero en paralelo. Bueno, teorema de superposición. Dice que en un circuito con varias fuentes, el estado global del circuito es la suma de los estados parciales que se obtienen considerando por separado cada una de las fuentes. Entonces tenemos unos pasos. Dice, eliminar todos los generadores independientes menos uno y hallar la respuesta debida solamente a dicho generador. Repetir el primer paso para cada uno de los generadores independientes que hay en el circuito. Sumar las respuestas parciales obtenidas por cada generador. Los generadores independientes de tensión se anulan cortocircuitándolos, así que impone la condición de tensión generada nula, ¿cierto? Mientras que las de las corrientes se anulan abriendo el circuito. Dice ejemplo, hallar mediante el principio de la superposición y la corriente que circula en el circuito alimentado por los generadores E1 y E2. Entonces saquemos el subcircuito y dice que la corriente de carga es igual al voltaje, ¿cierto? Que acá le estamos con el nombre E1 sobre la resistencia RL, ¿cierto? Entonces tenemos una resistencia de 100 ohm, nos daría 0.5 amperios. Tenemos otro ejemplo, que tenemos acá menos 60, ¿cierto? Que acá el voltaje sería, porque está entrando por el lado negativo de la fuente, dividido en 100 ohm me daría 0.6 amperios. Entonces dice que sumamos las dos corrientes me daría 0.1 amperio. ¿Por qué? Se restan porque esta es negativa y la otra es positiva, ¿cierto? Van en sentido contrario. Dice que el signo de la corriente, bueno, ya saben, corriente total dibujada en el sentido contrario al que originalmente se plasmó. Bueno, acá hay un repaso, ¿cierto? Que podemos, pues, como para complementar la parte de la teoría. Tenemos acá una referencia cartilla módulo EBN 102 del convenio SENA. De pronto lo podemos buscar por Google si lo encontramos, y bibliografía nos dan otros ejemplos. Unicron son muy buenas páginas, muy fácil de entender, ¿cierto? Norton superposiciones, pueden ustedes le dar clic ahí y abren el link, ¿cierto? Entonces de superposición que falta un poquito como para complementar, ¿cierto? Entonces aquí nos dan como un ejemplo más aplicativo, ¿cierto? Con las dos fuentes, cortocircuitan una, ¿cierto? Y hacemos las operaciones que están acá, ¿cierto? Para hallar que el voltaje, ¿cierto? Que sería corriente total por R total, donde cada una la corriente de 1000 amperios por la resistencia total del circuito, ¿cierto? Por acá creo que ya hallan por acá arriba, 0.5 kilo ohm, ¿cierto? Este es un ejemplo muy aplicado. Bueno, esa sería como la parte de lo que nos da el SENA para... Aquí también nosotros hay unos teoremas también muy chéveres para trabajarlos, pueden abrir, ¿cierto? Para complementar un poquito más este teorema de Norton y de Thevenin. Esta página es muy buena, la de Unicron. Entonces ahí nos dan como las fórmulas, está más completa la de superposición, pero nos sirve para complementar, ¿cierto? Está también la de Thevenin. También hay un ejemplo, ¿cierto? También para poderlo aplicar y pues entendamos un poquito mejor el tema. Bueno, esa será como la parte de material con integral SENA, muy bueno para complementar y poder hacer la actividad. Bueno, vamos a cerrar acá. Vamos a algo muy importante que es el foro, ¿cierto? De la semana 4.
aunque todavía tienen tiempo de enviar los foros anteriores. Le damos clic en foro. Esperamos a que cargue. Vamos al foro de la semana 4. Damos clic ahí. Yo coloco una pregunta generadora para que ustedes la respondan y pues no se les olvide que el foro es calificable y vale 5 puntos del valor total de la semana, que serían 35 más 15 de la actividad más 15 de la evaluación final. Bueno, le damos clic ahí en foro semana 4. Y ahí está la pregunta, dice: estimado aprendiz, realizo la apertura del foro de la semana 4. Entonces, en este cuarto foro está la pregunta: habiendo estudiado la importancia de los teoremas de Thevenin, Norton y superposición, ¿cuál es la importancia que usted y utilidades de acuerdo a su experiencia en el área le da a usted este tipo de teoremas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes responden la pregunta y me dejan ahí la opinión suya. Pues no es solo copiar y pegar, es que ustedes de pronto lean y den una opinión de cómo entienden esos temas, ¿cierto? Bueno, vamos a la otra parte más importante, que es la actividad, ¿cierto? Esta semana tenemos ya, aparte del foro que vale 5 puntos, tenemos la actividad número 4 y tenemos la evaluación final, ¿cierto? Que vale 15 puntos. Bueno, vamos a clic en la actividad de la unidad 4. Entonces aquí está la parte de la guía, acá está la evaluación final, acá es donde la van a enviar y aquí después le dan clic en la evaluación para poderla hacer, ¿cierto? Son 5 punticos, démosle clic ahí para verla de una vez. La evaluación final me dice que pues que tiene que la inicial y son 5 punticos para que usted lo responda sobre lo que hemos visto en los 4 semanas del curso de electrónica, electrotecnia y medidas. Bueno, vamos acá a la parte de la actividad, le damos clic acá, ¿cierto? En esta para que cargue y nos aparecería este PDF. Entonces nos piden en cuenta los equivalentes de Thevenin de los circuitos mostrados a continuación. Entonces ustedes hacen los que nos piden allá, ¿cierto? Con el voltaje Thevenin y resistencia acá y pues lo hallan, ¿cierto? Es el mismo circuito, ¿cierto? Bueno, el segundo dice: muestre el circuito Norton equivalente a la siguiente figura. Entonces, guiándose por el de Thevenin, lo hallan guiándose con el ejemplo que tienen ahí en el material de la semana. Y el tercero dice: encuentra exponente I1, I2 y I3 mediante el teorema de superposición. Entonces de pronto acá pues yo hice como un recordería así, después de paralelo sacar R3, bueno, hacen lo que parecido a lo que está acá, ¿cierto? Es como un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Y acá están las corrientes, sacándolo, ¿cierto? Lo pueden sacar por este lado, por otro lado donde ustedes crean pertinente, ¿cierto? 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 Entonces acá de pronto está un poquito más explicado y sacan pronto lo del superposición, ¿cierto? Lo pueden comparar con el Proteus también si quieren, es muy bueno que lo comparen con el Proteus. Sacan el punto 3, ¿cierto? Las corrientes y lo pueden hacer más como mejor por este lado, ¿cierto? Yendo la corriente de L1 y L2, después la suman para hallar la superposición. Más completo este, ¿cierto? Bueno, no siendo más, pues bueno, no olvide la evaluación, el envío, démosle clic en el envío para ver cómo es que se envía la actividad. No se olviden que el curso termina el 4 de noviembre a las 12 de la noche. Vale 15.5 el foro y 15 la evaluación. Le dan a examinar mi equipo. Buscan la actividad que van a enviar. Y le dan aquí a abrir, le dicen: buenas tardes, envió tutor la actividad para que sea calificada. Le dan acá clic en enviar. Bueno, no se olvide las calificaciones, que pues el último día yo les envío, quienes pasaron no pasaron. Tienen que sacarse una A y los que queden con D pues perdieron, ¿cierto? Ya esa parte del SENA maneja esas dos letras para aceptado y perdido el curso. No olvide el correo de evaluación en línea, pues ya sea la última la que estamos viendo, mensajería interna, los foros, la actividad de material del curso, ahí está la información mía. Y no se olviden los anuncios, dependiente de esta semana yo estoy mandando los anuncios, cómo descargar el certificado, se demora más o menos de 15 días a un mes el certificado. Bueno, no siendo más, muchachos, entonces me despido, muchas gracias, hasta luego.